Tenemos más o menos 140 niños con familias y durante los primeros años no había sonido. Entonces tocaba a grito entero y aparte de estar a grito entero, estar cogiendo los chinos, agarrándolos, alzándolos, regañando al otro y entonces al principio del ministerio me acostumbré a hablar sin micrófono y vamos a probar el con micrófono por, por la parte de grabar. Mi nombre es Ricardo Niño, tengo 38 años, mi esposa Milena, Valentina y estamos esperando bebé. Por presentarnos un poco de lo que nosotros hemos hecho y durante los últimos 14 años hemos desarrollado un ministerio en Colombia, se llama Los Valientes de David, pero ese ministerio tiene la característica y es que hemos querido ir, o Dios ha puesto en nuestro corazón, ir a los lugares y a las personas que normalmente cuesta trabajo para el cristianismo ir. Entonces hemos ido a predicar, a hacer relaciones, a acercarnos y poder llevar el evangelio a guerrilleros, paramilitares, prostitutas, habitantes de calle, homosexuales, personas de sectas. Entonces, ese ha sido como nuestro ministerio. Y en diciembre del 2007 llegamos a un barrio de Ciudad Bolívar en Bogotá, Bogotá capital, al sur de Bogotá, son los barrios más pobres. Y desde el 2007 empezamos un ministerio. Hoy en día ya hay 4 chicos que están en seminarios estudiando y ya más o menos está marchando el ministerio solo. Nosotros solo desde acá están un poco pendientes de ellos. Una vez a la semana estamos pastoreándolos y ayudándoles a resolver los conflictos que surgen en el día a día y en el ministerio y en la familia. Y estamos en este año, llegamos en diciembre acá, con una visa de turista con el fin de orar, aprender inglés y ver cuál es el siguiente paso para empezar un ministerio. Llegamos a Carolina del Norte y no sé si ustedes conocen, yo solamente conozco Carolina del Norte, un par de veces que fui a la Florida, una vez que fui a la Florida y 2 días que he estado acá. Pero el Boone y el lugar donde estamos es pura montaña. Una familia vive aquí, otra familia vive allá. La población hispana no es muy grande y es muy encerrada en sus grupos, por decirlo de alguna manera. No hay una iglesia bíblica que predique en español en Boone. Hay solo una iglesia bautista, pero esa iglesia bautista lo que hace es predicar en inglés y van traduciendo. Pero no la hay. Entonces, cuando empezamos a llegar acá, vimos la necesidad de empezar un ministerio, pero la gente decía, pero es que ustedes no tienen acá razón. Ustedes sirven es como con otros ministerios. El ministerio se llama Los Valientes de David porque son los... 1 Samuel 22 habla de que David cuando está huyendo de Saúl llega a un lugar que se llama la cueva de Adulam. Cuando llega allí se reúne con 400 hombres y estos hombres son amargados, afligidos y endeudados. ¿Quién de ustedes haría un ejército con amargados? Están peleando por todo. La amargura realmente es la falta de perdón en el corazón. Y cuando hay falta de perdón en el corazón está buscando culpables por todas partes. ¿Quién arma un ejército con gente así? ¿Quién arma ejército con una persona depresiva? Que quiere morirse, que no le encuentra sentido a la vida, que ¿para qué se levanta? ¿Para qué me levanto yo por la mañana si todos los días es la misma vaina y la misma rutina? Va a ser complicado. ¿Y quién arma un ejército con endeudados? Que está debiéndole a todo el mundo. Pues ese fue el ejército que tomó David. Segunda de Samuel capítulo 23, David menciona a los valientes de David, menciona 4. De esos 4, nosotros reconocemos a que David mató a Goliat, pero en ese contexto habían otros gigantes. Los que derribaron los otros gigantes fueron los valientes de David, aquellos amargados, afligidos, endeudados en manos del Señor. Entonces, ese es el ministerio que Dios ha puesto en nuestro corazón. Coger un guerrillero que nadie quiere hablarle el evangelio porque ha matado pastores en Colombia, y eso es una realidad, y que la iglesia, uno dice, vamos a predicarle a los guerrilleros, comunistas, ateos. Entonces, cuando dicen, no, por allá que vamos a ir, es allá. Hace 3 años empezamos un orfanato con Milena en un lugar y nos dieron la oportunidad. Teníamos 6 niños viviendo con nosotros, 6, 7, y una familia quería que tuviéramos su hijo, pero su hijo tenía 13, 14 años y tenía muchas ademanes de homosexual desde pequeño. Entonces el niño se paraba así, hacía así,
hablaba pasito y cosas por el estilo. Yo decía, ¿y cómo llevamos a ese niño a la iglesia? ¿Y cómo lo recibe la iglesia? Y entonces yo dije, esa gente hay que ir, allá es donde hay que ir, a ellos son donde hay que ir, porque ellos son los que necesitan el evangelio. Entonces este es el ministerio que hemos desarrollado. He podido estudiar otras cosas, he ido al seminario un par de veces, recién terminamos con Milena 2 años de estudios bíblicos internos dentro de una organización que se llama Nuevas Tribus, o EGNOS aquí en Estados Unidos. Ellos se especializan en misiones transculturales. Y terminamos en diciembre y ahora estamos buscando el siguiente paso para el Señor. El hecho que se celebra hoy no es solamente un hecho histórico. A veces nosotros pensamos, como cuando éramos católicos y mirábamos Semana Santa y llorábamos, mirábamos las películas. Cuando yo era niño, era toda la semana ver películas, no comer pescado, para mí era una tragedia porque no podía jugar fútbol. Pero esa era la Semana Santa. Entonces ahora recordamos esto como un hecho histórico, pero no es solamente un hecho histórico, es una realidad. Vamos a hablar del libro de Filipenses hoy. Casualmente hoy también en el servicio hablaron de Filipenses. Filipenses capítulo 3. Antes de empezar voy a orar, pero antes quiero también hablarles un poquito de el contexto de Filipenses. Y les pido un favor también. A veces cuando uno viene a la iglesia los domingos, eso me ocurre a mí, tengo que recordármelo. Cuando estaba en el seminario todos los días teníamos culto. Y entonces uno va a culto todos los días casi que por costumbre. Y uno se sienta en esa silla y escucha el culto de gente muy dura bíblicamente. Y uno dice, esta parte no la sabía teológicamente, esta parte me encaja en mi conocimiento teológico, esta parte no. No, ese man se paró mal, ese man se paró bien. Debió haber hecho más énfasis en esto diferente. Y salió, pero es como si hubiera ido a un curso de no sé qué cosas. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y no es mi palabra. Entonces, dense la oportunidad hoy de pensar, de creer que Dios les va a hablar. Y no que, porque a veces nosotros también tenemos tradiciones. A veces pensamos que solamente las tradiciones y los ídolos es si yo pongo acá una estatua, pero a veces nosotros tenemos una cantidad de ídolos también que hay que destrozar. ¿Qué es tener éxito en la vida? ¿Por qué usted se levanta todos los días? ¿Por qué usted vive? ¿A dónde quiere llegar? La última carta que escribe el apóstol Pablo es 2 de Timoteo, el último capítulo es el capítulo 4. Y hemos escuchado ese versículo que dice, se lo voy a leer, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Voy a leer solo ese versículo. Pablo llega un día, después de escribir 13 cartas del Nuevo Testamento, un poquito menos en la mitad, y él dice, he acabado la carrera. Él dice, ya cumplí mi propósito de Dios en esta tierra. ¿Cuál fue el éxito de su vida cristiana? Pablo estaba en la cárcel, solo. Los versículos que siguen dicen 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto, le dice a Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. El éxito de Pablo, antes de morir, él dice, terminé la carrera, es estar en una cárcel, solo, y unos de sus amigos cercanos lo habían abandonado. Eso difiere un poco a veces de lo que nosotros consideramos éxito. ¿Cuál fue el éxito de Jesús? Éxito que mucha gente lo vio morir como un criminal, porque los que iban a la cruz eran criminales. Eso fue éxito. Entonces a veces nosotros enfocamos nuestra vida en cosas que a veces no coinciden con el éxito. ¿Qué es tener éxito en una iglesia? ¿Tener 1000 personas? ¿Tener 50? ¿Tener 20? ¿Tener 10? ¿Tener 5? Uno de mis mejores momentos en adoración con el Señor y estudiar la palabra fue en Invasiones. 2 o 3 personas en una casa de lata orando y cantando a Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué es tener éxito? ¿Qué es tener éxito como iglesia? ¿Qué es mucho y qué es tener poco? Uno de los libros que a mí más me gusta es Eclesiastés.
Y Eclesiastés es un libro que a uno le da muchas bofetadas. Si digo alguna mala palabra, no lo digo de corazón. A veces uno usa palabras de mi Colombia que están bien, pero que en otros contextos pueden ser malas palabras. Si las digo, discúlpeme, no es mi intención. Pero ¿qué es tener mucho y qué es tener poco? En nuestros países, el que tiene un carro es rico. Acá tienes que tenerlo. Y si tienes dos hijos ya grandes, los hijos tienen que tener carro. Pero eso no necesariamente implica que aquí sea rico. Pero si tú vas a Colombia y dices tienes 3 carros, dices, wow, ese man tiene mucha plata. ¿Qué es tener mucho y qué es tener poco? ¿Cuál es el éxito de la vida cristiana? ¿Cuál es el éxito del matrimonio? ¿Cuál es el éxito de la crianza de los hijos? Pablo a mí me da una lección muy grande. Ese es un tipo que todos admiramos, probablemente los que estudiamos la Biblia. Y él termina solo. Además, él termina, la Biblia no lo explica como tal, pero los historiadores dicen que él fue degollado. A él le cortaron la cabeza después. Él no podía ser crucificado porque era romano. Pero le cortaron la cabeza y esa fue su muerte. Entonces, ¿cuál es el éxito de nuestra vida? Y este personaje es el que escribe el libro de Filipenses, al cual vamos a ir. Vamos a orar antes. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, la cual es viva y eficaz, la cual es real, porque tenemos un Dios real, porque te podemos conocer a través de la palabra, Señor. Ayúdanos a entender y comprender, Señor, tu palabra y a disponer nuestro corazón para que esta palabra pueda dar fruto en nuestra vida, para que pueda traer consuelo, esperanza, amor y gozo. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Filipenses 3. Pablo también escribió las cartas pastorales mientras él está en la cárcel. Esta es otra carta que él escribe mientras está en la cárcel. Acá. Filipenses 3. Filipenses es una carta llamada la carta de gozo. Gozo es alegría. Y acuérdense que por eso les conté un poco el contexto amplio. Pablo escribe sus cartas desde la cárcel. Y Filipenses está diciendo, gócense. A través de todos sus capítulos, él repite muchas veces, gócense. Bud es como un padre para mí. Estamos viviendo con ellos. Y su hermano murió hace 2 días. Si yo les digo a ustedes, barran esto, ustedes lo barran. O me dicen a mí, yo lo barro. Si yo digo, hermano, hay que poner $100 para tal cosa, usted lo hace. Pero si yo le digo, usted tiene que tener alegría y gócese cuando murió su hermano, eso es otra cosa. Y la carta empieza así, gócese. Y gócese de un tipo, está diciéndole, gócese yo que estoy en la cárcel. Entonces en Filipenses 3, versículo 1, dice, por lo demás, y eso pasa con los predicadores. Ustedes normalmente escuchan y dicen, y para terminar, y todavía al predicador le falta todavía 1 hora por hablar. Pablo está acá así, por lo demás, es una palabra que une y le faltan 2 capítulos todavía por terminar. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirlos estas mismas cosas, y para vosotros es seguro. Estoy leyendo en la Reina Valera, por su caso. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión de los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo está aquí hablándole a un tipo de personas en ese tiempo que se llamaban los judaizantes. Los judaizantes eran judíos que se habían convertido al cristianismo. Habían como 3 grupos grandes ahí. Eran los judíos, los judaizantes y los gentiles. Los gentiles eran personas que vivían fuera de Jerusalén, que vivían en Samaria, que vivían en otras partes. Estos eran los gentiles. El evangelio inicialmente llegaba era para solamente los judíos. Cuando los judíos no recibieron el evangelio, empezaron a través de Pedro y otros a expandir el evangelio, después de la persecución. Los judaizantes ya eran creyentes, pero entonces estos creyentes judíos querían que todos los gentiles, es decir, los que no venían de los judíos, tenían que hacerse como ellos primero judíos. Una de las marcas que mostraba a un judío era la circuncisión.
Entonces, si ustedes quieren ser cristianos, entonces primero tienen que circuncidarse, hacerse judíos y después tienen que ser acá. Es como si nosotros dijéramos, nosotros todos somos católicos, de nuestros países originalmente, muchos. Entonces llegamos a los Estados Unidos, pero entonces usted primero tiene que ser ciudadano americano. Y ahí sí después es cristiano. Y si usted no es ciudadano americano, entonces usted no puede ser cristiano. No coordinaba. Y Gálatas, por ejemplo, es un libro que se escribe enfocado hacia eso. Y después hay un concilio, Hechos 15, que dice que era tanto el dilema que tienen que ir a reunirse todos y decir realmente se tienen que circuncidar o no. Pero no solamente era eso, era que había que cumplir la ley. Y cumplir la ley no eran solamente los 10 mandamientos que nosotros conocemos. Ellos tenían que cumplir más de 500 ordenanzas que estaban ahí. Entonces, esos judíos. Pero el legalismo existe hoy en día. Los judaizantes existen hoy en día. Entonces, hermanito, por favor, usted con barba no me viene acá a la iglesia. Cosas por el estilo. Usted con pelo largo y predicando, hermano. En el seminario, gente que respeto mucho, estudio las escrituras. Lo primero que yo hice cuando ingresé fue, hermano, ¿usted tiene algún problema con el cabello? Esto no me identifica a mí, yo me lo puedo cortar ya. Ricardo, mire, en las escrituras no dicen nada. Primera de Corintios 11 es el único, menciona algo, pero es un contexto cultural, donde las mujeres si se rapaban y tenían el cabello corto eran llamadas prostitutas. Entonces, si aplicamos el contexto, entonces ocurren otras cosas. 4 profesores y en otros contextos, Ricardo, eso es una bobada, hermano. Entonces, pero ¿qué pasa con el legalismo hoy en día? En una iglesia alguna vez una señora llegó y dijo, Ricardo, yo fui la primera vez a la iglesia y no volví. ¿Por qué? Porque fui con mi esposo y no estamos casados. Hemos vivido así años. Y lo primero que, antes de empezar el servicio, el pastor me dijo, usted no puede estar acá. Usted tiene primero que casarse antes de ingresar a la iglesia. Eso es lo que se llama legalismo. Estoy mostrando algunos toques de legalismo. Otro legalismo. Si usted no se bautiza, usted no es salvo. Y eso no tiene nada que ver con la palabra. El bautismo es un símbolo público de mi fe en Cristo. Pero es que usted no está bautizado. Y mi tema no es ese hoy. Solo quiero decir que hoy en día también hay judaizantes. También hay personas que nosotros las disfrazamos más bonito. Yo quiero que me vaya bien esta semana. Entonces voy a orar más y a no pecar. Me levanto a las 4 de la mañana a orar. Entonces Dios ya está como que en una obligación de bendecirme a mí, porque yo estoy orando más. Yo estudié mal las escrituras. Hermano, usted ya se... No es que usted no está usando bien el contexto del versículo. Eso es legalismo. Legalismo es, ok, usted dejó la lujuria, la pornografía, una cantidad de cosas, pero ahora está cargado de orgullo. Entonces, como que nunca vamos a estar nosotros frente a Dios bien. Pablo entonces se enfrenta a estas personas y les dice, ok, ustedes quieren, nos vamos a medir entonces. Y empieza a hablar de su identidad, de quién era Pablo antes de conocer al Señor. Entonces Pablo dice, ok, ustedes dicen que hay que hacer todas estas cosas, yo les voy a explicar. Versículo 4. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día. Cuando dice que circuncidado al 8º día, no dice ni al 7º ni al 9º. Ese es el versículo 4. Cuando dice que fue circuncidado al 8º día, él está hablando bien de sus padres. Él está diciendo, mis padres eran personas piadosas que cumplían la ley y me llevaron a mí a circuncidar. Entonces, mi familia es dura, mi sangre es azul. O sea, no es que mi mamá, mi papá eran adoradores de las vírgenes, no, mi papá era cristiano de pura cepa. Mis papás eran misioneros, mis papás eran no sé qué, mi papá era pastor, mi papá era evangelista. Él está diciendo eso. Luego dice, el mismo 4, dice 5. Circuncidado al 8º, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Cuando hubo una división de los reinos, la única tribu que acompañó a David fue la tribu de Benjamín. Él está dando otro pasito. Dice, del linaje de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Hebreo de hebreos. Él está diciendo, en mi casa hablamos hebreos, tenemos costumbres hebreas. Si nosotros tuviéramos que sacar el pecho por ser hispanos,
Entonces yo diría, mire, en mi casa se habla el paisa más paisa, y nadie habla sino solo paisa en mi casa. Y él está diciendo, en mi casa todas las costumbres fueron hebreas. En cuanto a la ley fariseo, los fariseos tienen mala imagen, pero en principio los fariseos querían agradar a Dios. Ellos querían cumplir la ley. Si usted cosechaba el cilantro, ellos contaban las hojitas del cilantro para sacar la décima parte y llevarla porque era lo que decía la ley. Eran personas que en principio querían cumplir la ley de Dios. Pero eso lo llevó ¿a qué? A tener soberbia y olvidarse de Dios. El que no cumplía la ley entonces era una persona que no era estimada por bien. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley irreprensible. En mi país, por lo menos, la reforma está llegando en los últimos años. Entonces crecieron muchos jóvenes que vienen de iglesias carismáticas, cosas por el estilo, y hoy en día entonces son los superteólogos. Nadie se les dice nada. Pero entonces, ¿cómo enfrentan la fe? En Facebook. Y crean un grupo apóstate, y entonces ya publican ahí, entonces ya se creen los duros teólogos. Pablo no era así. Pablo decía, este está en error, yo voy, lo cojo, lo casco, lo llevo a las mechas y lo llevo a la cárcel. Él pensaba que los cristianos éramos los del error. Entonces él enfrentaba, pero no solamente con tweets, él enfrentaba a la mala doctrina. Y estaba tan dispuesto a enfrentar la mala doctrina que estaba dispuesto a matar cristianos, porque esa era su idea de mala doctrina, antes de ser convertido. Entonces, si él se metía en esto, se metía con toda. Era lo que está diciendo Pablo. Entonces, si alguien tiene que gloriarse de justificarse en la ley y en la carne, soy yo. El versículo 6 dice, al celo perseguidor de la iglesia, recuerden que Pablo cuando es convertido está yendo a Damasco buscando con las cartas de persecución para los cristianos. Él está hablando de eso antes de ser creyente. No se van a enredar, todo lo que le estoy diciendo es antes de que Pablo fuera cristiano, antes de que fuera convertido y conociera al Señor. Dice 7, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Acá no lo dice la Biblia, pero Pablo también había estudiado con los mejores, había estudiado con Gamaliel, y es como si hoy en día alguien llegara con un PhD, una super especialidad en teología, mejor dicho, eso fue discípulo de MacArthur, Piper y Sproul al mismo tiempo, y llegar acá con esos títulos y decir, yo soy el mejor. Pablo había estudiado con Gamaliel, era el top. O sea, y Pablo dice, mire, ustedes vienen a pelearme conmigo, ustedes no tienen por qué pelear conmigo. Si ustedes se van a igualar conmigo en esto, pierden. Pero dice Pablo también, todo esto yo lo tengo por basura. Y lo tengo como pérdida. ¿Cuántas cosas eran para mí? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús y por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La palabra que usa ahí para basura, la Reina Valera, es una palabra que es escabulón, está haciendo referencia a la materia fecal, al desecho humano. Pablo está diciendo, miren, todo esto de lo que yo tenía por gloriarme, ahora lo considero materia fecal, estiércol, con tal de conocer a Cristo. Pablo no se identificó con sus estudios, con sus padres, con sus progresos teológicos. Pablo no se identificó con sus recursos económicos, con su familia. A veces es donde nosotros nos identificamos y por lo cual acá en este país se lucha y se guerrea mucho. Porque no conozco el contexto de ustedes, perdónenme, no voy a decir una sola palabra porque no los conozco a ninguno. Pero a veces el hispano quiere ser gringo. Y esa es la lucha de toda su vida, querer parecer a ser un americano. Y es como, ¿cuál es la identidad suya? Entonces se olvidan de sus padres, se avergüenzan de su idioma, se avergüenzan de su familia. Y mejor si no se dan cuenta de que yo tengo mi acento raro. Y entonces Pablo dice, mire, todo eso, yo hubiese podido ser el americano más americano, el inglés más inglés, de la familia real. Hubiera ido a la Universidad de Oxford, haber estudiado con MacArthur, Sproul y Piper, y todo eso lo tengo basura.
Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Y qué me identifica a mí como Pablo? ¿Qué me identifica a mí? Ahí Pablo va a empezar entonces, ¿qué es lo que a él lo identifica? Entonces Pablo dice acá, y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Es muy profundo en muchas cosas que hay acá. El conocimiento de Cristo. Conocimiento de Cristo no es ir al seminario a estudiar 2 años, en mi caso, hablando de mí. La palabra conocimiento hace referencia, por ejemplo, a cuando José no conoció a María, sino hasta después que nació Jesús. La palabra conocimiento hace referencia a que Adán conoció a Eva. Está hablando de una relación absolutamente íntima. De eso está hablando conocer a Jesús. Conocer a Jesús no es que usted tenga las 5 solas, perdón por molestar, pero no es que usted las tenga acá, o que usted hoy tenga este conocimiento acá, o que usted hoy sepa que Cristo resucitó. Usted lo puede tener acá, saberlo. Usted le pregunta a cualquier persona de muchas doctrinas o religiones si usted cree que Jesús resucitó y probablemente hasta dirá que sí. Lo tiene acá. Pero otra cosa es vivir las escrituras. Entonces Pablo está diciendo, porque Pablo conocía las escrituras. Pero él dice, todo esto lo dijo con tal de conocer. ¿Y qué es conocer? Pues tener una intimidad con Dios todos los días. Eso es conocer. Conocer es, ¿y qué es conocer? Que yo soy perfecto, que yo soy santo y que yo soy bueno. Entonces ahí Pablo va a explicar en los versículos siguientes, que es 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es la fe, que es por la fe en Cristo. La justicia que es por Dios por la fe. Entonces, ¿cómo recibimos nosotros el conocimiento de Cristo y todo esto? Por la fe. Como cristianos, la Biblia nos enseña que nosotros debemos caminar por fe y no por vista. Y nosotros muchas veces caminamos es por lo que vemos, no por la fe. Si usted viene y le invitan hoy a la iglesia y llega y encuentra a 3 personas acá, ¿usted qué dice? Uy, esto como que mejor, vámonos para otro servicio, para otro lugar. Porque camina por lo que ve, no por la fe. Sí, y caminar y agradar a Dios, la palabra dice que todo lo que no procede de fe es pecado. Muchas veces nosotros para dar pasos en la vida queremos tener todo armado, cristalizado, listo, asegurado, contratado. Pero muchas veces la vida cristiana va a implicar es que usted dé pasos de fe, de creer. Desde lo más sencillo, yo tengo que tener fe en que Dios va a cuidar a mi hija cuando la pongo en el bus del colegio y vaya y que Dios me la va a cuidar. Y me la va a traer conmigo. Tengo que tener fe de que voy a dar una ofrenda. Tengo que tener fe de que voy a caminar. Tengo que tener fe de que voy a salir a la calle. Y la fe no es solamente para hacer chiripiorcas santas y cosas raras. No, la fe es algo que en todos los aspectos de nuestra vida debe estar. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y si de alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Pablo no es que esté dudando de la resurrección de los muertos. Es interesante este versículo y acá es donde me quiero detener un poco. ¿Tengo tiempo hasta 5 minutos más? 10 minutos, ok. Entonces Pablo, me da pena con los que se durmieron, ¿no? Tengo que ir rápido. Bueno, si tengo 10 minutos, entonces les quiero dar una ilustración acerca de qué es conocer a Dios y en el poder de sus padecimientos. Para mí, una de las historias más maravillosas que están en la Biblia es el libro de Job. Casi todos, alguien no ha leído o no sabe nada de Job. Todos sabemos algo de Job. Job, algunos dicen que es el libro más antiguo, incluso más antiguo que Génesis. Conocemos la historia. Si quieren, vamos un momentico al libro de Job. ¿Qué es conocer a Dios? ¿Qué implica conocer a Dios? ¿Qué implica conocer a Jesús? Job. Job era una persona buena
Voy a leerles algunos de los... Job, le voy a dar unas características de Job. Si quieren, escúchenme y después vamos al texto. O quieren anotar, después se las puedo dar. Job era un hombre espiritualmente maduro. Eso está en versículo 1:1, 8 y 2:3. Job era un padre de muchos hijos. Varios versículos. Era dueño de muchos rebaños. Job era un hombre rico e influyente. Era un sacerdote para su familia. Era un marido amoroso y sabio, está en el 2:9. Era un hombre importante en asuntos comunitarios. Era un hombre benevolente. Era un líder sabio. Era un agricultor. Pablo era una persona intachable, lo menciona la Biblia también. Cuando la Biblia dice que un hombre es intachable, no está diciendo que no tiene pecado, está diciendo que no. Por ejemplo, si paramos a alguien de ustedes acá, y si alguno de ustedes no tiene nada que decir de esta persona, es una persona intachable. No quiere decir que sea perfecta, pero que nadie tiene algo en contra de esa persona. Job era una persona así. Entonces ustedes ya saben. Se presenta el diablo ante Dios, entonces le dice, bueno, ese man es buena gente, él es buena persona, él es así, pero porque él tiene todo. Versículo 13 dice, y un día aconteció, ¿qué le pasa después de que Dios le permite al diablo tocarlo? ¿Sí? Es algo que Dios le permite, y ahí es una enseñanza grandísima. ¿A qué le tienen miedo ustedes? ¿A qué le tienen miedo? Nosotros no deberíamos tenerle miedo al diablo. Job nos ayuda a entender acerca de los temores. Yo tengo una frase que dice, si usted le teme a algo, ese es su Dios. Porque usted está desconfiando de Dios y está dejando que el miedo le gane. Por eso digo que la idolatría se disfraza de muchas maneras. Si yo soy cristiano, entregué mi vida al Señor, he nacido de nuevo, estoy caminando con Él, creo en los atributos de Dios, uno de esos que mencionamos muchas veces, Dios es soberano, ¿cierto? Spurgeon decía, si ustedes ven el sol salir por ahí y ven las partículas de tierra, cosas, polvo que están ahí, Dios está en control de cada una de esas partículas. Entonces, si Dios está en control de todo eso, ¿por qué tener? El miedo, hay un versículo que dice lo que el hombre teme suele sobrevendrá. Y eso es muy usado en el contexto carismático para manipular a la gente. Entonces, hermano, no sé qué, ¿para qué? Para que usted haga lo que el pastor o el líder lo que quiera. ¿Sí? Nosotros como cristianos, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor que uno ve, no les estoy poniendo una carga que de pronto no podamos tener. Lo que yo les digo es, hay que conocer a Dios, conocer las escrituras, tener una intimidad con Él para darse cuenta que usted puede estar como Pablo en una cárcel, la cárcel de Filipos, con un cepo puesto a los pies, cascado, y estar cantando a Dios y tener gozo. ¿A qué le tenía miedo a Pablo ahí? Había estado enfermo, había estado de todo, perseguido, solo, y estaba orando al Señor. Entonces, el diablo no puede hacer nada que Dios no le permita. Y si Dios le permite hacer algo al diablo es porque voy a usar una palabra, no es una grosería, pero el diablo es el idiota útil de Dios. Sí, no sé si es muy fuerte, pero el diablo es el idiota útil de Dios. Porque si usted necesita hacer... El pueblo de Israel, Deuteronomio 8 dice, salieron de Egipto y tenían que pasar por el desierto. Deuteronomio 8 dice, yo mismo los llevaré al desierto y los probaré y veré lo que hay en su corazón, porque quiero hacer mejores personas de ustedes. Es Dios quien nos lleva al desierto. No somos nosotros, nos fue mal, perdí el trabajo, ya no tengo plata, nadie me quiere, todos me odian, mejor que me coman gusanito. No es así. Dios permite situaciones difíciles en nuestra vida, pero porque Dios quiere formar nuestro carácter, formar nuestra fe, formar nuestra vida, formar nuestra relación de pareja. Es lo que Dios está buscando a través del desierto. Otro asunto es, Dios lo introduce al desierto. ¿Cuándo sale? Sí depende de uno. El pueblo de Israel, muchos murieron en el desierto sin conocer la tierra prometida. En una iglesia decían, el cristiano es inmortal hasta que cumple el propósito de Dios en la tierra. Eso no es del todo cierto.
Dios tenía muchos planes y propósitos con muchos. Y ahí es donde juega la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dios tenía muchos planes. El deseo era que Moisés pasara y conociera. No pasó. Se quedó en el desierto. Y muchos seres humanos mueren en el desierto. ¿Por qué? Porque pasan al desierto, pasan a la aflicción, no reconocen a Dios y se acostumbran al dolor, se acostumbran a eso y ahí mueren. Y cuando el dolor deja de doler, ahí hay que preocuparnos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas. Perdón. Estaban las asnas paciendo cerca de ellos y acometieron los sabeos y tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo, estoy leyendo el versículo 16 del capítulo 1. Aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores y los consumió, y solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y los mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Para resumir un poco, por una catástrofe natural, por un ataque de un pueblo invasor, mueren sus hijos, pierde todos sus criados, pierde todas sus propiedades, pierde todo. Después se le presenta otra vez el diablo, entonces le afecta la salud. Y queda Job en un basurero botado, sin nadie, rascándose la sarna con una lata. Y ahí llega su ayuda idónea a consolarlo. ¿Recuerdan esa parte? Llega la mujer que le va a dar fortaleza. ¿Y qué le dice ella? Capítulo 2. Voy a leer desde el 8. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, necias, ¿qué ha hablado? ¿Qué recibiremos de Dios, el bien y no el mal? Y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Ese es uno de los versículos más hermosos que hay en la Biblia. ¿Recibiremos solamente el bien y no el mal de Dios? ¿El mal en qué contexto? En que le han ocurrido todas estas cosas a Job. ¿Qué está buscando Dios con eso? ¿Recibiremos? ¿Ustedes solo quieren recibir bendiciones? ¿O alguno quisiera recibir algo más fuertecito? ¿O un desierto? Si hiciéramos acá un concurso de cuánto nos levantamos, yo no me meto en ese asunto, cosa. Pero si hiciéramos, bueno, ¿quiere tener más fe? ¿Quiere tener más carácter? ¿Quiere tener más fidelidad a Dios? Ok, vamos al desierto. ¿Quiénes se animan? Porque allá es donde vamos a aprender. Afortunadamente es Dios quien nos lleva. ¿Sí? Pero ahí es donde se aprende. Ahí es donde se aprende realmente a tener una fe fuerte. Job no pecó hasta ahí. Luego vienen los 3 amigos hermosos y se están una semana con él en silencio. Hasta ahí hicieron perfectos los chicos. Calladitos se ven más bonitos, decían por ahí. No decían nada, lo consolaron. Iban con el deseo de consolarlo. Después del capítulo 3 hasta el 41, empiezan una serie de diálogos. Job no había pecado, pero en esos diálogos con sus amigos, entonces empiezan los amigos a decirle, pero a usted le pasó esto fue porque de pronto usted estaba pecando. Porque de pronto a nosotros nos dirían, como en una iglesia, usted no tiene plata, está pobre, es porque usted no está diezmando y ofrendando, hermano. ¿Usted ya pactó? No, hermano, ahí está el problema. A Job, estos amigos le dan una serie de vueltas, le dicen incluso que es que son sus hijos los que pecaron. Y porque sus hijos pecaron, entonces ya Job empieza a atreverse. Y Job empieza a decir, más me vale a mí no haber nacido. Y empieza a renegar de su vida. Y después, capítulo 37, 38 y 39, él empieza a decir, parecido a Contempla a Dios, la canción que cantamos. Y Job empieza a hacerle toda el berrinche y la chiripiorca a Dios. Y eso en esos capítulos
Dios le dice, venga, ahora yo voy a hablar. ¿Quién creó los montes? ¿Quién creó los monstruos marinos? ¿Quién creó el universo? ¿Quién lo creó? Ahora, ¿quién eres tú para venir aquí a mí a decir? Si somos salvos por gracia, por medio de la fe y hemos resucitado, ¿quiénes somos nosotros muchas veces delante de Dios? ¿Sí? Dios usa vasos frágiles. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7 en adelante, dice que Dios ha llamado vasos de barro frágiles para depositar su tesoro en él. Nosotros somos un vaso frágil, donde Dios sí pone un tesoro dentro de nosotros que es el Evangelio. Vasos frágiles, no somos perfectos, no somos santos. El primer sacerdote, Aarón, cuando Moisés está arriba en el monte Sinaí, Aarón se queda abajo y ¿qué hace el man mientras tanto? Le llevan las candongas, le llevan eso y se hace un becerro. El primer sacerdote. Y está haciendo ídolos ya. El primer hombre, Jesús habla de Juan el Bautista como no existe un hombre superior a él. Dice Juan el Bautista, perdón, no hay hombre nacido de mujer más grande entre los hombres. Se habla de Juan el Bautista. Juan el Bautista, recuerdan ustedes la historia que en esta semana está ahí en el Jordán, ve, se abre el cielo y dice, este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Juan el Bautista tiene toda la revelación. Y después de que ataca al líder de los políticos allá, entonces es metido a la cárcel. Y cuando está en la cárcel, Juan el Bautista, oiga, ¿será que ese sí era Jesús? Mándele preguntar a Jesús si ese era Jesús. Y Jesús dice que no existe un hombre superior. Si vamos al tribunal de la fama, Hebreos 11, los más fuertes en la fe. ¿Recuerdan? Hebreos 11, los más duros de la fe. ¿Recuerdan a Abraham y a Sara? Durísimos, ¿no? Pero recuerden también que Abraham vendió a su esposa. No vendió a su esposa, la prestó porque tenía miedo. Por temor a que lo mataran, dejó a su esposa. Sara, vamos a invitar a una conferencia de mujeres a Sara, pero invitémosla en el tiempo en que ella no puede tener hijos, pierde la fe y entonces trae a la criada para que se acueste con su esposo. O traigamos a Rahab, la ramera. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo? Dios usa personas comunes y corrientes, vasos de barro frágiles. Gedeón que derrotó aquí a 300, pero ese antes era un lleno de miedo. Y esos eran de la cadena de Jesús. Ahora, esos son los hombres que Dios llama. En el 42 entonces tenemos, terminando Job. Capítulo 42. Dice, respondió Job, después de pasar todo eso y de que Dios le habla, dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Él está hablando de que sus hijos murieron, de que perdió todas sus pertenencias, él está hablando de todo eso. Cosas demasiado maravillosas. Yo amo a mi hija, pero yo no sé si tendría el carácter para decir si mi hija se muere. Cosas demasiado maravillosas que yo no entendía. Y eso es lo que yo digo, que una cosa es uno tener un conocimiento mental y creer a vivirlo. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y luego dice Job, de días te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y ese es otro de los versículos más hermosos de la vida. Eso fue conocer, Job, conocer a Dios, conocer al Creador. ¿Cómo lo conoció? Por medio de la aflicción, del sufrimiento, de la prueba. Ahí es que se conoce, ahí es que se tiene. O nosotros, cuando tenemos dificultades, cuando estamos más cerca de rodillas del Señor. No es cuando estamos en la inmunda. Ahora, terminando acá, como Pablo, 2 capítulos antes, no mentiras. Volvamos otra vez, Filipenses. Se me pierde Filipenses. Muchas horas. Vamos a terminar. Decimos una hora antes de terminar. No mentiras. El versículo 10. A fin de conocerle y en el poder de su resurrección.
y la participación de sus padecimientos, llegar a ser semejante a Él en su muerte. El poder de la resurrección es el Espíritu Santo. Hoy se conmemora un día que, no sé, no lo escriben las escrituras, pero 4 o 5 de la mañana, Él está en una tumba con unas cosas ahí puestas encima. Imagínense en el momento en donde Él empieza a abrir los ojos, a levantarse y a salir de la tumba. El Espíritu Santo, que lo levantó a Él de la tumba, es el mismo Espíritu que está en nosotros. De ese poder de la resurrección está hablando el Señor. No es un hecho histórico solamente de algo que pasó allá, que yo recuerdo como algo mental para ser salvo. ¿Cómo nosotros podemos vivir una vida cristiana y compartir sus padecimientos con el poder de su resurrección? ¿Cuál es el poder de su resurrección? El Espíritu Santo, Cristo reinando a la diestra del Padre. Ese es el poder. Eso no es solamente una vez. La salvación, amigos, es una puerta por la que entramos. No es el fin. La salvación es como entramos a ser hijos de Dios. Pero ahí no se acaba todo. Nosotros no somos salvos para venir un domingo y cantar. Es para que cuando tengamos las pruebas, la aflicción, el dolor, la amargura, no nos identifiquemos o luchemos por identificarnos con otros o por tener más que otros. Yo me compré unos tenis en Goodwill que me valieron $4.99. A mucha gente le da vergüenza decir eso. ¿Por qué? Porque es que es mejor que piensen que yo los compré nuevos. No, a mí me valieron $5. Y en Colombia hay una persona que tiene que trabajar un mes para comprar esos tenis. Y entonces vivimos quién tiene más, quién tiene menos, quién tiene no sé qué. Yo soy mejor cristiano, yo soy peor cristiano, yo soy más santo, yo soy más santo. No. Dios pedirá cuentas. No vamos en grupo. Allá vamos personalmente y damos cuentas de lo que Dios puso en cada uno, cada talento que Dios puso. El predicar el evangelio no es solo para el Señor que se para acá. El predicar la palabra no es solo para el que se para acá. Y es otro más. La función de todos nosotros es predicar el evangelio. Eso no es de una exclusiva persona. O el equipo de evangelismo. No. El liderazgo es, si va bien, es todos. Si va mal, es culpa de él. Entonces, yo quiero que quede en su corazón que Dios usa vasos de barro frágiles. Que si Dios en sus abuelas tenía a Rahab, creo que muchos de nosotros no llegamos a ser como Rahab, pero Dios usó a Rahab. Y Dios usó a Abraham. Y Dios usó a Sansón. Aun cuando la embarró y al final mató un poco de gente. Pero Dios usó personas de barro frágiles. Eso es lo que estoy diciendo yo. Dios los puede usar a ustedes. Dios puede elegir mucha gente mejor que uno. Con corbata y sin mechas. Dios lo puede hacer. Dios puede usar personas más educadas. Que hablen mejor. Que no digan tantas palabras raras. Pero Dios puede usarlos. Y Dios puede usar a cada uno de ustedes. ¿Cuál es el gozo y la alegría de la vida? Disfrutar de la mujer de mi juventud, como dice por allá Eclesiastés también, disfrutar de los hijos un día a la vez. A veces por pensar en mañana no nos gozamos hoy. Y a veces por pensar en ayer nos amargamos hoy. Y no solamente nosotros, le amargamos la vida a todos. Usted no tiene asegurado ni siquiera mañana. Y hoy es que hay que estar gozoso, hoy que hay que estar feliz, hoy que hay que predicar el evangelio. Es hoy, no es mañana. Winnie Pooh tiene una frase por allá que no me acuerdo, pero es por estar pensando en mañana me tiré hoy. Dañé hoy, me frustré hoy, me amargué hoy. No sabemos. Por tener más. Cuando es que es mucho, que es poco. Listo, usted tiene un mejor carro y se graduó, tuvo un cartón y ¿qué? Las cosas malas también le solucionan a las personas buenas. ¿Qué tan cercano estamos a recibir una llamada y diga, el mensaje, su examen salió negativo, usted tiene cáncer? ¿Quién está absento de eso? Ahí es que hay que tener gozo. En ese momento, no acá. Yo quiero orar especialmente porque recordemos que el poder de la resurrección es el Espíritu Santo que está en nosotros, vive en Él y nos ayuda a nosotros
crecer. Podemos estar en un desierto. Puede ser que Dios nos haya llevado a desiertos. Puede ser que usted más se acostumbró hace años a desiertos. Pero hay que salir de ahí. Y eso está en que preguntémosle a Dios qué es lo que quiere formar en nosotros. Y el poder que levantó a Cristo de la tumba está viviendo en nosotros. Padre, hoy nos presentamos delante de ti como vasijas de barro frágiles, como personas salvadas por tu gracia, como personas falibles, como personas a las cuales a veces les falta la fe, a veces dudamos, pecamos todo el tiempo, Señor. Tenemos orgullo, envidia, vanagloria, soberbia. Podemos tener una gran dosis de legalismo también, Señor. Pero ayúdanos a recordar que tú eres suficiente para ser gozosos. Que debemos tener nuestra vista por encima del sol, con una perspectiva de la eternidad. Esta vida no se acaba en un cajón, esta vida en un cajón solo inicia. Y inicia en una eternidad para estar contigo, Señor. Ayúdanos a saber si estamos en un desierto, a qué pasos o qué debemos hacer, Señor, para salir de ahí. Sabiendo, Señor, que estás obrando, que estás haciendo lo mejor para nosotros. Sabiendo, Señor, que por más que estemos sintiéndonos solos, que nos dé pena mirarnos en un espejo, por más que no creamos en nosotros mismos, que hayamos perdido la fe en nosotros mismos por haber pecado todos los días y todos los días arrepentirnos. Ayúdanos, Señor, a confiar en que tú estás con nosotros y que eres tú el que nos lleva de tu mano. Porque tu palabra dice, Señor, que el que empezó la buena obra la perfeccionará. Y tú has prometido, Señor, que no nos dejarás, no nos desampararás y que estarás con nosotros hasta el fin de los días. Ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo esté y podamos tener la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura tuya no es otra cosa que permitir que tú llegues a todas las áreas de nuestra vida, Señor. Te doy gracias por este lugar, Señor, y te ruego, Señor, que sea un nuevo inicio, un nuevo arranque, que puedan predicar las nuevas de salvación a otras personas, Padre. A ser humildes, a ser sometidos, Señor, a tu autoridad y a tu palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes me dijeron que yo podía seguir y puedo seguir. Ya no es culpa.